En la entrega anterior, José Vicente García y Martín Paz, defensores de derechos humanos exiliados de su país natal Venezuela, comentaron con nosotros su lucha por conocer si las condiciones de su presidente Hugo Chávez aún le permitían seguir al frente de su nación. Él ya había fallecido. Ahora comparten sus experiencias durante la fuerte represión de 2013 y 2014 por parte del gobierno de Nicolás Maduro. En el año 2013 tuvimos una convulsión social a finales de ese año que generó para el año 2014, en febrero del 2014, una importante efervescencia en el pueblo que generó una protesta nacional. Habían calles trancadas, barricadas en todo el país, no había forma de poder transitar en la ciudad libremente, y esto generó que el gobierno reaccionara de manera muy fuerte. La represión fue muy intensa, más de 43 personas fallecidas, producto precisamente de disparos de colectivos, de efectivos militares y colectivos activos con el gobierno nacional. Murieron muchísimas personas y además más de 3.600 personas fueron detenidas y procesadas en nuestro país, incluyendo a nuestro compañero dirigente político Leopoldo López, que fue detenido, y un mes después fue detenido nuestro compañero Daniel Ceballos, quien ya era alcalde de la ciudad de San Cristóbal. Nosotros a partir de allí logramos ser electos diputados locales en Venezuela y comenzamos una lucha importante a favor de los derechos de los presos políticos que están siendo torturados en nuestro país. Muchos amigos nuestros cayeron en las calles venezolanas: Daniel Tinoco, Jimmy Vargas, Cliver Roa, un niño de 14 años asesinado en una protesta. Ese año transcurrió convulsionado y por supuesto con mucha tortura en las cárceles de Venezuela, tortura hacia la gente que levantaba la voz, no solamente políticos, sino ciudadanos comunes que en un momento decidieron alzar la voz, levantar la voz de protesta en función no solo de la crisis política que vive Venezuela, sino también de las dificultades económicas y sociales que tiene nuestro país. Hoy en nuestro país no se consigue la comida, no se consiguen los elementos más básicos. Se decidió empezar una huelga de hambre en las cárceles y en las iglesias de todo el país. La cabeza de esta protesta era Daniel Ceballos y Leopoldo López, los presos quizás más renombrados de nuestro país. Por supuesto se unieron en las cárceles de Venezuela distintos presos políticos y también jóvenes, estudiantes, profesores, amas de casa, trabajadores se sumaron a esta huelga y llegaron a ser unos 50 jóvenes y hombres de nuestro país. Después, José Vicente y Martín continuarían con esta forma de protesta, pero la huelga no sería ya en una plaza dentro de Venezuela, sino en la plaza asentada en una colina. Se hicieron visibles en la colina Vaticana. Cuando nosotros decidimos cruzar la frontera, ya estábamos siendo perseguidos por los organismos de seguridad, por nuestra labor de defensa de los derechos humanos y de organización de toda la gente en Venezuela. Decidimos pasar a la frontera con Colombia, tomar un avión y dirigirnos hacia la ciudad del Vaticano, en Roma, para comenzar el día viernes 5 de junio a las 3 de la tarde, 8:30 de Venezuela, una huelga de hambre que pues por supuesto cambiaría muchas cosas en la historia política de Venezuela, pero también cambiaría muchas cosas desde el punto de vista personal, familiar. Ese sábado, un día después de haber comenzado la huelga de hambre, tuvimos nuestro primer contacto con el Vaticano a través de Monseñor Carlos Mendiola, quien es secretario de Asuntos Políticos de la Secretaría de Estado del Vaticano, un poco para conversar con nosotros acerca de lo enterado que estaba el Vaticano y lo enfocado en trabajar en el tema de Venezuela, y un poco también para pedirnos que nos levantáramos en función de que ya se estaba haciendo un trabajo y de que venía el presidente Nicolás Maduro el domingo a reunirse con el Papa Francisco. En la noche de ese sábado nos enteramos que el presidente Nicolás Maduro suspendió la visita al Papa Francisco por razones risibles. Por supuesto ya ahí habíamos generado una victoria porque sabíamos que el Papa, uno de los primeros puntos que le iba a plantear en la reunión a Nicolás Maduro era el tema de los presos políticos, de la violación de los derechos humanos y por supuesto una pregunta obligada no solo del personal del Vaticano sino también de la prensa, y era que por qué están 2 diputados locales en huelga de hambre en la sede del Vaticano pidiendo por los derechos humanos en Venezuela.
Siguieron los días y el día miércoles 10 de junio, nosotros decidimos ir a la audiencia pública que hace el Papa Francisco todos los miércoles. Ahí estuvimos, por supuesto, ya en silla de ruedas, ya teníamos 5 días en huelga de hambre, no podíamos caminar sin ayuda. Transcurrió la audiencia pública, el Papa comienza a bajar a saludar a los enfermos. Nosotros estábamos, pues, por supuesto, en la zona donde están los enfermos, y en ese momento, cuando el Papa Francisco viene y nosotros con la carta, el petitorio firmado por nosotros pero a nombre de todos los venezolanos, la inteligencia del Vaticano llegó hacia nosotros, nos quitó los seguros de las sillas de ruedas y nos empezó a conducir hacia unos pasillos, y de un momento a otro estábamos dentro de la Basílica de San Pedro, José Vicente y yo, en una esquina, con 2 personajes de inteligencia del Vaticano, y a los 5 minutos entra Monseñor Carlos Mendiola de nuevo, secretario de Asuntos Políticos del Vaticano, y detrás de él viene el Santo Padre, el Papa Francisco. En ese momento conversamos con el Santo Padre, pudimos intercambiar palabras, pudimos conocer de su interés sobre lo que sucede en Venezuela y sobre lo que tanto están haciendo por nuestro país. Le entregamos la carta, nos bendijo. En ese momento él se fue a reunirse con el presidente de Rusia. Nosotros nos quedamos con el Monseñor Carlos Mendiola, pues ya hablando un poco más de temas puntuales. Ahí fue nuestra primera comida después de 5 días dentro de la Basílica de San Pedro, una pizza que nos envió el Papa Francisco. Algunos dicen que es Papa John's, pero no era Papa John's. Cumplieron su cometido, pero el régimen venezolano no vio con buenos ojos que las violaciones de derechos humanos en su territorio fueran expuestas. En nuestra tercera entrega, José Vicente García y Martín Paz nos comentan la persecución que les esperó a su regreso de Roma. Para yoinfluyo.com, Jorge López.